Francisco Sagasti juró como nuevo presidente interino de Perú. Se convierte en el tercer mandatario de ese país en solamente una semana. Sagasti prometió estabilidad y dar un rumbo al país tras semanas de protestas y caos institucional que llevó a la renuncia del mandatario interino tras la destitución del presidente Martín Vizcarra. Ahora degradada a tormenta tropical, Iota dejó destrucción y 2 muertos a su paso por las islas colombianas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y 2 muertos más en Nicaragua y 1 en Panamá. Honduras es ahora el país que recibe el embate de esta tormenta. Recorremos con nuestros corresponsales los países más afectados. Y Francia se convirtió en el primer país europeo en superar los 2 millones de casos de coronavirus. Las medidas impuestas por el gobierno han evidenciado una leve reducción en la velocidad del contagio. Aún así, la alerta se mantiene en la red hospitalaria, que está saturada. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos a esta hora. Francisco Sagasti, el presidente interino de Perú, electo por el Congreso de su país, asumió la jefatura del Estado en medio de la profunda crisis política y social que vive esa nación suramericana. Perú ha sido gobernado por 3 presidentes diferentes en solamente una semana. Sagasti, ingeniero industrial de 76 años, instó al Congreso a demostrarle al país que puede confiar en la institucionalidad del Estado. Más en el informe de Natalia Plazas. Es el primer político en ocupar la presidencia de Perú en una semana. Francisco Sagasti, un ingeniero industrial de 76 años del centrista Partido Morado, por el cual fue nombrado congresista desde inicios de este año, juró el cargo de nuevo presidente del país. Yo, Francisco Sagasti Hofhausler, juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el período constitucional 2016-2021. Con su nombramiento, la nación se abre camino para salir del limbo político en el que quedó cuando el recién nombrado presidente interino, Manuel Merino, renunció el domingo tras intensas protestas. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. La tormenta política inició el 9 de noviembre, cuando los legisladores destituyeron al expresidente Martín Vizcarra en medio de acusaciones no probadas en su contra por presunta corrupción. La destitución de Vizcarra, abanderado de la lucha anticorrupción, enardeció a la ciudadanía y provocó la mayor oleada de protestas en décadas. Muchos tildaron de ilegal la destitución del mandatario por parte de un legislativo del que muchos de sus miembros afrontan investigaciones por diversos delitos. Por el momento, las protestas en las calles continúan. La crisis política no podría haber llegado en un peor momento para el país, que afronta una de las mortalidades más altas por el COVID-19 y experimenta una de las mayores contracciones económicas de la región. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer los nombres de algunos de sus integrantes del equipo de gabinete y de sus asesores de primer nivel. Entre los altos nombramientos están el congresista del estado de Luisiana, Cedric Richmond, copresidente de su campaña y asesor principal. También están Jen O'Malley Dillon como subdirectora de personal. Varios latinos sobresalen entre los nombramientos. Por ejemplo, Julissa Reynoso, funcionaria de la administración Obama y también ex embajadora de Estados Unidos en Uruguay, será la jefa de gabinete de la primera dama, mientras que Julie Chávez será directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Chávez será la latina más cercana al nuevo mandatario estadounidense. Y la ahora tormenta tropical Iota continúa su avance hacia Honduras después de su paso de destrucción por Nicaragua y el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Allí, Iota dejó un muerto, varios heridos y también daños considerables en la infraestructura de estas islas. Posteriormente, la costa noreste de Nicaragua recibió el embate de la tormenta, que se estaba recuperando esta zona del paso del huracán ETA hace solamente unas semanas atrás. Honduras recibe a esta hora fuertes lluvias, vientos y marejadas.
Y vamos a recorrer esta zona afectada en estas regiones que son parte de la trayectoria del huracán Iota con nuestros corresponsales. En Nicaragua se encuentra Jorge Hurtado, en Honduras Kenia Torres, en Panamá Óscar Zulbarán y en Colombia se encuentra Luis Muñoz, quienes nos van a dar más información en los siguientes reportes. Iota ha dejado un rastro de destrucción sin precedentes en Nicaragua y poco se sabe realmente del poder destructivo que tuvo en la zona de impacto, específicamente en el Caribe del país. Lo que sí conocemos es que en zonas como el norte y el sur ha dejado ciudades completas incomunicadas debido a la crecida de ríos, también a la caída de árboles y al daño a la infraestructura vial. El huracán ha bajado a tormenta tropical y se dirige actualmente hacia Honduras, pero antes ha afectado a unas 100.000 personas con los servicios eléctricos. Según el gobierno, actualmente hay unas 48.000 personas refugiadas en casi 600 albergues y no reportan la pérdida de vidas humanas, pese a que sí hay reportes extraoficiales de 2 menores de edad que fallecieron debido a la crecida de un río. El huracán Iota, degradado a categoría 1, sigue siendo mortalmente peligroso, según han advertido las autoridades del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos en Honduras. De hecho, las primeras lluvias ya provocaron devastación en el sector de La Mosquitia y otras ciudades en el norte del país que ya habían sido afectados previamente por el paso de la tormenta tropical ETA. Aquí en Tegucigalpa, la capital, se espera que para las próximas horas las lluvias se sigan intensificando, por lo que las autoridades ya han hecho la evacuación de varias familias que, como ellas, por ejemplo, viven en zonas de riesgo, a orillas de quebradas, a orillas de ríos que atraviesan la capital y en zonas que normalmente se dan deslizamiento. Por eso el llamado de las autoridades a la población es vehemente: abandonen de inmediato las zonas de alto riesgo porque hay que tratar de preservar la vida. Un clima poco usual han tenido los panameños en los últimos días, temperaturas más bajas de lo normal, y ha sido parte de los efectos indirectos del huracán Iota. También lluvias constantes en gran parte del territorio nacional. Los cuerpos de emergencia han estado en alerta durante esta semana debido al avance de Iota, pero también por la lección aprendida del huracán ETA, que dejó al menos 17 personas fallecidas. En Panamá, Iota ha dejado hasta el momento una víctima fatal. Otras 3 personas se encuentran desaparecidas. Las zonas más afectadas han sido en el occidente del territorio panameño, fronterizo con Costa Rica, pero también hacia el oriente del país, en Darién. Las lluvias constantes obligaron a trasladar a más de un centenar de migrantes desde el centro de recepción en el que se encontraban, debido a la crecida de uno de los ríos en el lugar. El presidente colombiano Iván Duque se desplazó a San Andrés, el principal archipiélago de la zona, y después sobrevoló Providencia, donde viven unas 5.000 personas, y pudo comprobar que hay un 98% de la infraestructura destrozada. Muchas personas todavía no han localizado a sus familiares que habitan en la isla, tras el paso del huracán más fuerte que ha vivido el país nunca. Además de las islas caribeñas, Iota ha afectado otras zonas del país, como las regiones de Antioquia o el Chocó, así como ciudades históricas como Cartagena. Colombia trata de recuperar la normalidad, sin embargo, todavía no hay un balance final de fallecidos, desaparecidos y daños en las infraestructuras. En otros temas, Francia superó los 2 millones de casos confirmados de COVID-19. El resultado de las medidas y las restricciones impuestas por el gobierno se han visto reflejadas en una leve disminución en el número de casos. Sin embargo, la alerta por la saturación de la red hospitalaria se mantiene. Matías Arraez nos cuenta más en su informe. Francia ha alcanzado este martes la cifra abrumadora de 2 millones de casos de COVID. En Francia, esta noche hemos pasado la cifra de 2 millones de casos de COVID-19 con 2.036.755 casos confirmados, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Todas las regiones, todos los departamentos metropolitanos se ven afectados por la epidemia, pero de manera heterogénea. Se convierte así en el 4º país en superar los 2 millones de casos, aunque Rusia, que tiene el doble de población, le sigue estrechamente. La buena noticia es que la velocidad de nuevos casos ha disminuido,
pero con 33.500 pacientes actualmente hospitalizados, la presión hospitalaria sigue siendo muy alta. La situación des hôpitaux est très difficile. La situación de los hospitales es muy difícil. Debemos mostrársela a los franceses. Sigue siendo extremadamente tenso. No quisiera, como digo ante esta comisión, el anuncio de una mejora que estamos viendo. Todos vamos a estar complacidos por eso. Es el propósito mismo de las medidas que se han tomado, pero no debemos dar la impresión de que podemos bajar la guardia de ninguna manera. Jean Castex declaró que la pandemia de COVID-19 debe gestionarse a largo plazo. Por eso, las disposiciones para detenerlo persistirán después del confinamiento, que en un principio corre hasta el 1 de diciembre. Y vamos a seguir en Francia porque esta madrugada la policía de ese país desmanteló un campamento irregular de migrantes. Según confirman algunas organizaciones defensoras de migrantes, había al menos 2.000 personas, entre ellas varias familias con menores de edad. César Rojas nos cuenta más. El desalojo empezó en la madrugada de este martes. Según la organización sin ánimo de lucro Francia Tierra de Asilo, en este campamento irregular en Saint-Denis, al norte de París, había al menos 2.400 refugiados. Las autoridades dicen que estos albergues no se pueden permitir. Estos campos no son aceptables, en parte por las personas que se encuentran en situación de miseria, y hay que decir también que hay situaciones de delincuencia que imponen verdaderas dificultades para los vecinos, y es absolutamente necesario que estos campos puedan ser tratados y sobre todo que no sean reconstruidos. Pero no es la primera vez que las organizaciones defensoras de migrantes ven escenas como estas. Si esta fuera la primera vez, podríamos pensar que es solo un accidente, la forma como las autoridades francesas reciben a los migrantes, que no lo vieron venir, que llegó como una sorpresa, pero son cerca de 70 evacuaciones y cada vez es lo mismo. Ya sabemos qué pasa después. La policía añadió que actuó en línea con la directriz del Ministerio del Interior para ofrecer un refugio digno a las personas en situación regular e identificar a aquellas que no tienen sus papeles al día. Pero hay organizaciones que dicen que aquí no se está resolviendo el problema. La solución sería que Francia implementara la ley de asilo porque las personas aquí son solicitantes del recurso. En sus países estas personas están siendo perseguidas, amenazadas por la guerra. Aquí, por ejemplo, hay muchos afganos, hay somalíes, sudaneses, solo países en guerra de donde las personas huyen y vienen aquí para pedir asilo. En la mañana de este martes, cientos de personas se aglomeraron para subirse a los buses que los llevarían a otros campamentos. Pero varias horas después todavía había muchos esperando su turno. Al menos una treintena de organizaciones temen que esta no será la última vez que verán esta escena. A continuación, otras noticias destacadas del día aquí en France 24. El Parlamento de Turquía aprobó el proyecto presentado por el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, sobre el envío de tropas a Azerbaiyán como parte de una misión de paz conjunta con Rusia. Las tropas supervisarán el alto el fuego en la región de Nagorno-Karabaj, que enfrentó a Armenia y a Azerbaiyán. El primer ministro de Etiopía advirtió sobre una ofensiva final en el estado de Tigray, tras finalizar el ultimátum dado a los rebeldes en esta zona, quienes fueron acusados de haber destruido varios puentes que conectan a la capital regional, la ciudad de Mekele, con el resto del país. De otra parte, la ONU calcula que 34.000 etíopes han cruzado la frontera norte hacia Sudán. Y en las inmediaciones del Parlamento de Tailandia, en Bangkok, fueron allí escenario algunas manifestaciones ciudadanas. Esto mientras al interior del recinto los parlamentarios comenzaron los debates para una posible reforma a la Constitución que modifique el papel de la monarquía en el país y también que lleve a la renuncia del actual primer ministro. Ambos pedidos son parte de las exigencias de los tailandeses a través de sus protestas masivas. Y para terminar hablamos de fútbol. Está en juego la última fecha del año de la eliminatoria suramericana. Venezuela se impuso en casa 2-1 a Chile y consiguió su primera victoria en estas eliminatorias. En Quito, Ecuador, goleó este país 6-1 a Colombia para sumar ya 9 puntos en las eliminatorias y con 9 goles anotados en los últimos 2 partidos. Los cafeteros terminaron esta doble fecha con 2 derrotas y suman solamente 4 puntos en total. Están en juego otros 2 partidos
partidos de alto calibre. Brasil ya tiene 2-0 ante Uruguay, mientras que Bolivia tiene 2-1 frente a Paraguay. En otros partidos amistosos, México le ganó 2-0 a Japón en Austria, mientras que Qatar cayó 2-1 ante Corea. Esto en las noticias. Siga con nosotros. Buenas noches.